El Consejo Nacional Electoral tiene por mandato constitucional, entre otras actividades, la gran responsabilidad de organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente y eficaz los procesos electorales, convocar a elecciones, realizar cómputos electorales, proclamar los resultados y posesionar a quienes resulten electos o electas. Esto en virtud de cumplir con el mandato popular. Así también quiero mencionar y recordar a ustedes que tiene la obligación de colaborar con la organización de procesos electorales internos de las instancias públicas o privadas, de acuerdo con las leyes, reglamentos o estatutos correspondientes, entre las que quiero destacar. En esta ocasión, estimados asambleístas, señora presidenta, me voy a referir a las actividades realizadas dentro del plan operativo anual, que lo llamamos como actividades regulares, permanentes, diarias del Consejo Nacional Electoral, pero fundamentalmente a la gran tarea que nos tocó realizar en el año 2021, que son las elecciones generales para elegir presidente y vicepresidente de la República, así como asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos. Quiero decir, señores asambleístas, que esta tarea, nuevamente, no ha sido una tarea fácil. Quiero resaltar que ha sido un rol muy importante que tuvimos que cumplir y que cumplió esta institución para las elecciones generales 2021. Comicios en las que ustedes, señoras y señores asambleístas, fueron elegidos con como una expresión genuina y legítima de la voluntad expresada libremente en las urnas por todos los ecuatorianos. En este contexto, es fundamental manifestar que las elecciones 2021 fueron sumamente complejas porque se realizaron en el contexto de la pandemia, con el enorme desafío de poner en práctica también las reformas del Código de la Democracia y en un escenario de polarización social y crisis fiscal. Este fue el gran reto que como autoridad electoral asumimos y lo hicimos con absoluta responsabilidad, compromiso, pero sobre todo con amor a la patria. Con estos antecedentes es imprescindible expresar que el éxito del proceso electoral fue posible gracias a la activa participación de las organizaciones políticas, de la sociedad civil, de la comunidad internacional, de los actores institucionales y de la ciudadanía en general, que demostró una vez más su madurez y capacidad para establecer diálogos amplios y plurales, logrando así establecer consensos en torno a la necesidad de llevar adelante comicios que garantizaron la salud de los electores y al mismo tiempo la salud de la democracia. Fue precisamente en esta línea de empujar a buen puerto la organización de los comicios que al interior del CNE superamos nuestras legítimas diferencias para remar hacia una misma dirección. La tarea tuvo enormes y gratos aprendizajes, en la medida en el que el aporte de todos y cada uno de mis compañeros consejeros permitió ir perfeccionando el proceso electoral que vivimos, y razón por la cual hoy el Ecuador lidera la lista de los países de la región que han fortalecido sus prácticas electorales, implementando las recomendaciones técnicas de expertos y misiones de observación internacional. Estimados asambleístas, es bueno decirlo y el país debe conocer que el Ecuador puede sentirse orgulloso, que es un país altamente democrático, participativo y puede enseñar a la región cómo enfrentar estos grandes desafíos. En este camino recorrido, no escatimamos esfuerzos y extendimos la mano, golpeamos puertas a nuestros cooperantes y aliados estratégicos dentro y fuera del país, dando cuenta que la organización de un proceso electoral es un trabajo que se lo debe realizar de forma conjunta, pues constituye una tarea y responsabilidad de Estado. Por ello,
es que el primer paso fue impulsar de la mano de la experiencia de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, 2 protocolos de bioseguridad, uno para la campaña electoral y otro para las jornadas de votación del 7 de febrero y 11 de abril. Lo que ayudó, por supuesto, a generar las condiciones para garantizar la activa participación de la ciudadanía en las urnas. Es cierto también que teníamos el gran temor de que por miedo a la pandemia, el contagio y poner en riesgo la vida de los ciudadanos, podríamos tener un alto ausentismo, pero no fue así. Buscamos el mecanismo adecuado y la participación de los ecuatorianos fue de gran satisfacción. Sobre la base de ambos documentos, desde el Pleno del CNE y como un trabajo que ya lo realizamos en el año 2020, en la etapa preparatoria de las elecciones, ejecutamos las jornadas de votación con el apoyo y acompañamiento técnico de los delegados de partidos y movimientos políticos, quienes durante el año previo a los comicios participaron en 6 consejos consultivos en los que conocieron los cambios a los reglamentos que fueron los cimientos para poner en práctica las reformas del Código de la Democracia, así como también fueron una pieza clave de decisiones adoptadas por este cuerpo colegiado. Esta práctica de abrir las puertas de la institución, de invitar a las organizaciones políticas a ser parte de la construcción del proceso electoral, dio efectivos resultados, porque es así como se construye con participación, con diálogo amplio en un ambiente tan complicado como lo manifesté al inicio. A estos hechos concretos se suma que luego de 10 años de firmar acuerdos de confidencialidad para auditar el sistema informático, esta administración, que me honro en presidir, garantizó la auditoría de las organizaciones políticas al sistema informático y a todos los procesos internos durante las fases preelectoral, electoral y postelectoral en los comicios sin ninguna restricción. Esa es una demostración de que esta administración, que este Consejo Nacional Electoral dio cuenta que uno de los ejes más importantes de trabajo para el país es la transparencia y seguimos actualmente con el mismo camino. Para esta tarea fundamental, estimados asambleístas, todas las organizaciones políticas tuvieron la oportunidad de inscribir veedores, técnicos y especialistas en la materia, demostrando así que con voluntad y cuando no hay nada que esconder, la tan ansiada y efectiva apertura que por años tanto reclamaban los partidos y movimientos políticos al CNE, hoy es una realidad. Seguiremos con esta misión de puertas abiertas y diálogo amplio. En total, hubo 222.829 delegados de las organizaciones políticas que se acreditaron a escala nacional como veedores, sumados a la primera y segunda vuelta. Esta misión ellos tenían de vigilar, observar y cumplir con el control político de ambas jornadas de votación. Para nosotros siempre será grato tener el acompañamiento y la veeduría de los representantes de las organizaciones políticas e insisto una vez más, esto es una demostración de transparencia de las cosas y las decisiones que se toman en este Consejo Nacional Electoral. Para el CNE, para el pleno de este organismo electoral, la transparencia, insisto una vez más, y una verdadera política de puertas abiertas ha sido y siguen siendo 2 principios innegociables que han guiado nuestra gestión. Una clara evidencia de ello es la amplia participación también de los candidatos, pues un total de 20 organizaciones políticas nacionales, 28 provinciales y 39 alianzas concretaron los procesos de democracia interna e inscribieron las siguientes candidaturas en los comicios de 2021. 16 binomios presidenciales,
225 candidatos para parlamentarios andinos, 510 postulantes para asambleístas nacionales, 2.116 candidatos para la dignidad de asambleístas provinciales y 1.550 candidaturas para asambleístas provinciales por circunscripción y 136 candidatos a asambleístas por el exterior. Es así como en los últimos comicios se eligieron 143 autoridades que consisten en lo siguiente: binomio presidencial, presidente y vicepresidente de la República, 137 asambleístas principales y sus respectivos suplentes y 5 parlamentarios andinos también con sus suplentes. Todos ellos hoy ya en funciones para el periodo establecido en la Constitución y la ley. En esta misma línea de los resultados de las elecciones, permítanme expresar que el desarrollo de este proceso electoral contribuyó además a evidenciar el enorme patriotismo de los ecuatorianos al acudir a cumplir su deber cívico en medio de una pandemia, manteniendo, a diferencia de otros países de la región, los niveles históricos de participación en elecciones sin pandemia. Es así como en la primera vuelta, el 7 de febrero, la participación de los electores alcanzó un 80.99% y en la segunda vuelta, del 11 de abril, una participación del 82.7%. Estos resultados, reitero una vez más, ratifican el más absoluto respeto a la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas. Y hago énfasis nuevamente en ello, porque aún hay intenciones que buscan cuestionar la transparencia del último proceso electoral, lamentablemente por los malos perdedores. Y con ello, desconocer la legitimidad de las autoridades que, como ustedes, fueron electas en estos comicios. Ustedes son, insisto una vez más, la expresión genuina del pueblo ecuatoriano que acudió a las urnas en las elecciones pasadas y que el CNE, con absoluta responsabilidad, hizo respetar y seguirá haciendo respetar aquello que el pueblo se exprese en las urnas. Sin embargo, es la fuerza de la razón y los hechos concretos los que imponen a cualquier consigna que intente posicionar lo contrario, pues para todos queda claro que este tipo de iniciativas pueden únicamente estar motivadas por ansias de protagonismo mediático y político, que no lograrán mermar la confianza de la ciudadanía y el posicionamiento institucional que ha recuperado el CNE y sus autoridades. Además, sobre lo técnico y todo el esfuerzo humano de nuestros funcionarios y que con experiencia y mucho acierto, crearon herramientas tecnológicas como la CNE APP para la difusión de los resultados, que fue una muestra tangible de eficiencia y trabajo, marcando un hito y desvaneciendo así el tan trillado mensaje del supuesto fraude atribuido al tan mentado también y repetido y nunca comprobado apagón informático. En este sentido, debo señalar con satisfacción que un servicio adicional del aplicativo móvil fue el permitir que los electores conozcan la ubicación exacta de su lugar de votación, así como mantenerse informado en tiempo real sobre el avance en el procesamiento del conteo de votos. Entre la primera y la segunda vuelta electoral, esta plataforma digital registró más de 33.076.000 consultas. Haciendo un paréntesis, estimados asambleístas, sobre las bondades de esta herramienta, fue justamente la eficiencia lograda la que hizo que el Consejo Nacional Electoral en el año 2021 colabore directamente con el plan de vacunación 900 impulsado por el gobierno nacional y que se cumplió con total éxito. Ahí estuvimos porque la responsabilidad de cumplir con el país y contribuir en las iniciativas positivas no podía dejar de ser parte de este Consejo Nacional Electoral.
Y es así que la facilidad de este aplicativo, como el acceso a los resultados por otros medios y canales de difusión, contribuyeron a que, concluida la jornada de votación, exista tranquilidad en la ciudadanía y confianza de las organizaciones políticas hacia la autoridad electoral, pues de manera continua fueron transmitidos los resultados por el sitio web institucional, así como también por vía streaming a través de las redes sociales oficiales. Además, como un mecanismo de acceso directo a las actas de los resultados, se implementó un repositorio digital para que las organizaciones políticas puedan realizar su control político de forma permanente, directa y en tiempo real, al acceder y observar las actas de resultados que estaban siendo procesadas. Asimismo, los representantes de los medios de comunicación y los observadores desde el centro de mando y difusión de resultados siguieron en todo momento, minuto a minuto, el procesamiento del escrutinio. Por otro lado, en lo operativo y cumpliendo lo que establece la ley, pusimos en práctica proyectos piloto de voto postal, voto electrónico y voto telemático en diferentes países como Canadá, Argentina, Estados Unidos, respectivamente, con los resultados satisfactorios que serán los cimientos para continuar aplicando estos mecanismos en los comicios seccionales de 2023 para la elección de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así también, dentro de la organización del proceso electoral 2021 y consecuentes con la política de austeridad para enfrentar la situación económica, ajustamos en mesas técnicas con el Ministerio de Finanzas el presupuesto electoral a $91,060,464, que a pesar de la urgencia, estimados asambleístas, estos recursos no fueron entregados a tiempo, poniendo en riesgo la ejecución de algunas actividades del calendario electoral. Este lamentable hecho, que a vista de varios actores fue considerado como un claro intento de perjudicar el desarrollo del proceso electoral e incluso con la mala intención de que las elecciones no se den en las fechas previstas, no puede volver a repetirse. La democracia no puede depender de voluntades o caprichos personales. La democracia la debemos defender todos. Y aquí estamos ahora, las autoridades electorales, para con la misma mística seguir trabajando con las expectativas de las elecciones del 2023. Es así que de los 91 millones presupuestados, ejecutamos 89,323,094,50 centavos de dólar, generando un ahorro para el país de 1,737,549,50 centavos de dólar. Con ello ratificamos, estimados asambleístas, señora presidenta, al Ecuador y al mundo que sí es posible realizar elecciones austeras en términos monetarios, pero altamente transparentes, sin sacrificar la eficiencia y la imparcialidad. Ante esta situación, acudimos a la cooperación internacional con estas limitaciones, sobre todo económicas y contra el tiempo. Acudimos a la cooperación internacional, decía, que a través de expertos, por ejemplo, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL, de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, contribuyeron a la repotenciación del sistema informático, cuyos equipos ahora sí requieren de manera urgente la renovación para los comicios seccionales del 2023. Si no hubiese sido por el acompañamiento y la cooperación internacional, habríamos tenido serias dificultades en las elecciones pasadas. Ahora esperamos que esto no vuelva a suceder. Por esta condición en la que se encuentran nuestros equipos informáticos, el Consejo Nacional Electoral, con acompañamiento también de la Organización de los Estados Americanos, OEA, luego de la suscripción del convenio en el marco
un convenio marco en 2021, trabajamos en un diagnóstico del parque informático para los próximos comicios, que incluirán la elección de los consejeros y consejeras de participación ciudadana y control social. Incluso, posiblemente, como hemos escuchado hace unos pocos días, una iniciativa de consulta popular, por la iniciativa del Ejecutivo. Estamos preparándonos para aquello. En este sentido, estimados asambleístas, también me permito exponer que como parte de nuestras atribuciones, el CNE cuenta con un presupuesto ordinario, resultado de la planificación operativa anual, que en el caso del 2021 lo ejecutamos de la siguiente manera. El presupuesto total llega a 28.108.622,60 centavos, que se divide en que en delegaciones provinciales consta de 12.332.948,67 centavos. Planta central o matriz, 15.276.925,86 y el Instituto de la Democracia con 498.748,7 centavos. Alcanzando una ejecución presupuestaria del Plan Operativo Electoral 2021 del 97.32%. En esta línea y dentro de las actividades realizadas en el periodo ordinario del anterior y conformidad a la Ley Orgánica de Educación Superior, realizamos, dentro de nuestras competencias y atribuciones constitucionales y legales, el CNE organizó y ejecutó, entre otras actividades, el concurso público de oposición en méritos para la designación de miembros del Consejo de Educación Superior CES y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior CASES. Para ello, realizamos las actividades propiamente dichas en su reglamento, en el que todavía están causas pendientes por resolver en el Tribunal Contencioso Electoral. Asimismo, dentro de nuestras competencias, realizamos el apoyo a elección de autoridades de las diferentes directivas de instituciones privadas y públicas, como con todas las invitaciones que nos han hecho, con el ISFA para elegir a sus miembros del directorio y entre otras instituciones que han acudido a nuestra institución a realizar el requerimiento de acompañamiento, asimismo para elegir a los delegados de las diferentes instituciones, como dije, públicas y privadas, de acuerdo al mandato constitucional y legal que tenemos. Por otra parte, en el marco de este informe de labores, es necesario que en el año 2021, es necesario mencionar que en el año 2021 nos permitió recorrer un trayecto para sentar las bases en lo técnico y estrechar aún más los lazos de la comunidad internacional. Fue así como tan pronto concluyeron las elecciones generales, iniciamos un profundo y fundamental intercambio de experiencias con la región y el mundo para fortalecer los sistemas políticos y perfeccionar la democracia. El CNE invitó y acogió a las misiones internacionales de observación electoral, muchas de las que no llegaban, o alguna que no llegaba hace más de 10 años, como es el caso de la Unión Europea, quien estuvo presente antes, durante y después de los comicios con una misión reforzada de expertos electorales. Una situación que deberá replicarse en las elecciones 2023, para lo cual el CNE ya prepara la invitación para este organismo. Y es que junto a la Unión Europea estamos actualmente trabajando, y el trabajo se inició en el 2021, una serie de iniciativas y proyectos, muchos de los cuales ya han sido concretados a lo largo del 2021. Gracias a la suscripción del proyecto de apoyo al ciclo electoral en Ecuador
2022, en el que participan de forma decidida el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Ecuador, PNUD, con el apoyo de los gobiernos de Suiza y la Embajada de España. Nuestro agradecimiento por esa predisposición y colaboración con el Ecuador. Este proyecto, que es de suma importancia y de trascendencia para el CNE, también coincidió con la implementación de las últimas reformas del Código de la Democracia y ha sido todos estos cooperantes quien han arrimado su hombro para materializar iniciativas de formación y de capacitación a mujeres políticas, un trabajo pionero y estratégico del cual, a título personal, señores asambleístas, me siento muy orgullosa, pero sobre todo honrada, pues mujeres candidatas de todos los rincones del país, de la sierra, de la costa, de mi amada Amazonía, de Galápagos, fueron y serán beneficiadas. Un avance importante en los derechos de participación política y el combate a la violencia política de género para las mujeres que quieren incursionar en esta noble tarea que es la política y servicio al país. Asimismo, de forma acertada, este proyecto recoge las conclusiones de la misión de evaluación de las necesidades de la División de Asistencia Electoral de las Naciones Unidas, que se centró en dos ejes. El primero, fortalecer la institucionalidad del CNE y el Tribunal Contencioso Electoral, y el segundo eje para mejorar la comunicación estratégica en el ámbito electoral y el diálogo democrático. Por ello, el proyecto incluyó líneas sobre el manejo de la violencia política, en especial la dirigida contra las mujeres y la promoción de su participación política, así como la de los jóvenes. Esta iniciativa y otras de asesoría y asistencia técnica al sistema informático dan cuenta que el CNE abrió no solo sus puertas a entidades y organizaciones de carácter nacional, sino también del mundo. Y eso hace la diferencia, pues existe en la actualidad una atmósfera sólida de confianza mutua entre nuestra institución, las organizaciones políticas y la comunidad internacional. Un reflejo claro de ello es la participación amplia y plural de organismos internacionales en las elecciones pasadas. Contamos con 263 observadores internacionales en la primera vuelta y 297 observadores en la segunda vuelta, distribuidos en misiones de observación independientes, misiones conducidas y las del cuerpo diplomático acreditado en el país, quienes pudieron constatar el trabajo técnico de nuestra institución, que supo sortear las críticas y también asumir la responsabilidad de darle confianza a la ciudadanía. Quizás uno de los mayores esfuerzos realizados en este proceso electoral en materia de observación electoral lo hizo la OEA, al desplegar una de las misiones más grandes de este organismo en Ecuador en medio de la pandemia, pues llegaron 77 observadores a brindar el acompañamiento y asistencia técnica, además, por primera vez en la historia de esta misión en el país, que se desplegó a observadores en 18 de las 24 provincias. El proceso electoral realizado fue observado. Muchos ojos estuvieron mirando el trabajo del Consejo Nacional Electoral, el trabajo de las juntas receptoras del voto, el trabajo técnico. Y ahí están los informes, señores asambleístas, que de forma más detallada, más minuciosa, lo tendrán en el documento que lo hemos entregado a la Asamblea Nacional. Paralelamente hubo, y esto es muy importante que la ciudadanía sepa y vale recordar, estimados asambleístas, señora presidenta, paralelamente hubo 2.553 observadores nacionales en la primera vuelta y 2.568 en la segunda vuelta, quienes fueron los ojos y las voces de la ciudadanía organizada para vigilar y observar de primera mano el desarrollo del proceso electoral. Esto en observadores nacionales únicamente. Todos ellos, tanto nacionales e internacionales, han hecho recomendaciones que han ido
que se han aplicado en el marco de la soberanía y el respeto a la no injerencia de otros actores, sino dentro de nuestras competencias. Es así como la OEA, UNIORE, la Unión Europea, Transparencia Electoral, IDEA Internacional, Centro de Electorales de Latinoamérica, CELA, Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL, Parlamento Andino, Acuerdo de Lima, Parlamento del Mercosur, entre otros, plantearon acciones y recomendaciones tendientes a fortalecer la institucionalidad electoral y han sido acogidas, pues son el resultado del acompañamiento y la observación realizada antes, durante y después de los comicios. Precisamente el resultado de esta observación y el trabajo en conjunto, lo que permite ir perfeccionando y fortaleciendo las capacidades técnicas de nuestros funcionarios, pero al mismo tiempo han contribuido a consolidar nuestro sistema electoral. Muestra de ello es la inclusión permanente de las organizaciones políticas en la toma de decisiones de la autoridad electoral, el mejoramiento de nuestra capacidad de respuesta a las noticias falsas y el diseño y puesta en marcha una estrategia de comunicación institucional eficiente que dé respuestas oportunas a la ciudadanía, a los actores políticos y a la opinión pública. Y en esta misma línea de logros y avances, el papel que cumple ONU Mujeres en el diagnóstico y asesoría en la inclusión y cumplimiento de las reformas del Código de la Democracia sobre la violencia política de género, así como en los incentivos para su participación electoral, han sido decisivos para fortalecer la democracia. Simultáneamente, la OEA también se ha sumado a esta causa común mediante varios talleres para mujeres políticas que se llevó a cabo la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM. Seguiremos haciendo esfuerzos a futuras fechas para que estas tareas tan importantes y que tuvieron muchísima acogida por las mujeres y las organizaciones políticas continúen, porque en este trayecto falta mucho por hacer. Aunque el Ecuador ya es pionero a nivel regional, en este tema seguiremos sin claudicar y sin retroceder a los avances que lo hemos logrado. Y para eso, señores asambleístas, señoras asambleístas, necesitaremos de la voluntad política, de su decisión de apoyar estas iniciativas que lo único que buscan es profundizar la democracia con mayor participación de mujeres y jóvenes, que es lo que todavía le falta al Ecuador. Lo que he relatado, estimados asambleístas, y que constituyen importantes hitos para la democracia del país, no hubiera sido posible de alcanzar sin nuestros funcionarios electorales. Ellos son los artífices y el verdadero motor que mueve a esta institución. A todos ellos mi reconocimiento e infinita gratitud, pues puedo decir con certeza que cumplieron con el Ecuador y con la democracia. También aprovecho para extender mi agradecimiento a la cooperación internacional que apoyó el proceso, contribuyendo a la consolidación del sistema político electoral al que ha germinado una asamblea nacional, del que ha germinado una asamblea nacional legítima, elegida por el pueblo. Es por ello que hoy lo digo con absoluta convicción. El CNE ha recuperado la confianza ciudadana y en la actualidad está en un sitial distinto. La gente nos mira con más confianza y eso es lo importante, que la autoridad, que el árbitro se muestre como tiene que ser, imparcial y que respeta la voluntad del pueblo ecuatoriano en este caso. Esto no significa que todo está hecho, estimados asambleístas, sino que estamos y seguimos trabajando para que se consolide aún más, siempre llevando a la práctica nuestros principios de transparencia y una política permanente de puertas abiertas. Pero una vez más solicito el apoyo de ustedes, su labor de fiscalización, sus consultas, sus pedidos de información, hace que nuestro trabajo siga en esa línea de trabajo transparente, técnico sobre todo. Tal es así
que con la asistencia técnica del PNUD en un trabajo mancomunado con las 24 delegaciones provinciales, coordinaciones y direcciones nacionales, se elaboró también, el Consejo Nacional aprobó el año pasado el Plan Estratégico Institucional 2022-2025, que es el horizonte, es la brújula que guía el camino de esta institución o que guiará para los próximos 4 años. Tenemos ya una hoja de ruta trazada. Este plan contiene un conjunto de objetivos estratégicos, programas y proyectos orientados a contribuir la mejora de los servicios electorales. Estos objetivos son de carácter, yo lo calificaría como ambiciosos, como grandes, es como se debe trabajar, con una visión a futuro de que esta institución se vaya fortaleciendo con el tiempo. Todo este esfuerzo institucional, estimados asambleístas, estoy segura que ya está rindiendo frutos. En la actualidad, el Ecuador ha sido invitado a través de sus autoridades y técnicos electorales. A esta función electoral se ha invitado para intercambiar experiencias con otros países. Nuestros técnicos han integrado los equipos de varias misiones de observación electoral que se han desplegado por varias naciones del continente. Un ejemplo de ellos han sido los comicios que hubo a finales de 2021 en México, Paraguay y Perú. Como pueden advertir y evidenciar, señoras y señores asambleístas, el CNE ha colocado al Ecuador en primera línea respecto a la transparencia, la eficiencia, la imparcialidad en la organización de los procesos electorales libres y justos. Tanto es así que luego concluido el proceso electoral 2021, técnicos y las autoridades hemos representado el Ecuador en diferentes ponencias internacionales y que se han impartido conferencias magistrales presenciales y muchas virtuales, como por ejemplo en República Dominicana, que está tomando en este mismo momento como un referente para caminar hacia una reforma de sus leyes electorales, teniendo como referencia, les decía, el tema de participación política de mujeres, consejos consultivos, realización de primarias de forma obligatoria y todo lo que ha avanzado el Ecuador en tema electoral y de participación de la ciudadanía. También hemos estado en México, hemos participado en algunas conferencias con Brasil que toman como referencia hacer elecciones en pandemia. Hemos sido invitados por la Universidad Imperial de Londres, Universidad de Oxford, Colombia, Perú, Argentina y Panamá, por citar algunos países. Ahí estamos para decir, el Ecuador da pasos firmes, importantes en materia de derechos de participación política, en materia de organizar procesos electorales, pero también con el objetivo de enriquecernos de las experiencias de estos países. Siempre hay algo que aprender. Y es así que el actual escenario regional hace que el CNE adquiera una altísima responsabilidad para que mediante la réplica de sus buenas prácticas electorales, otros países hermanos puedan garantizar también la plena vigencia de la democracia. Es por ello que consideramos, estimados asambleístas, que es de suma importancia, por ejemplo, que los organismos electorales sigamos garantizando la efectiva y permanente participación de todos los partidos políticos en todas las fases del proceso electoral, ya que esto coadyuva a garantizar un clima de tolerancia y confianza mutua entre los actores. De forma simultánea es necesario que los países que organicen procesos democráticos logren generar consensos institucionales en el que participen tanto los organismos electorales como las autoridades civiles, militares, como en el caso de Ecuador, sanitarias y de seguridad. En sintonía con las políticas institucionales, quiero recordar que hay importantes desafíos que las nuevas autoridades electorales que serán elegidas en el marco de la renovación parcial del CNE mediante el concurso que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tendrán que asumir de cara a las próximas elecciones.
Una de ellas es pensar un proceso electoral en medio de una pandemia. Esperemos que esta situación mejore, que podamos superar, que podamos ganarle la batalla a la pandemia y no tengamos que hacer referencia a esto. Pero es importante tener pendiente porque todo es incertidumbre y no podemos pensar que o debemos prever que en las circunstancias que se necesite realizar elecciones, la pandemia todavía persista. Esperemos que eso no suceda. Para eso tendremos que seguir con los protocolos y medidas de bioseguridad que deberán incluir obligatoriamente en el presupuesto y en los planes para las próximas elecciones. Asimismo, es necesario parametrizar el sistema informático para lo que es urgente la renovación del parque tecnológico y así se pueda aplicar las reformas del Código de la Democracia. También hay grandes retos que implicarán hacer uso de las innovaciones tecnológicas, pues se debe actualizar y depurar el registro electoral. Esta es una tarea nunca acabada. Tenemos la responsabilidad que cada proceso electoral podamos tener un registro electoral actualizado y en el tiempo previsto, según manda el Código de la Democracia. Otro desafío es que la organización de los que tenemos para estas próximas elecciones y que lo estamos trabajando y vale la pena mencionarlo. Otro desafío son los debates obligatorios que se realizarán en 16 provincias y 20 ciudades para que la ciudadanía conozca los planes de gobierno de los candidatos a prefecturas y alcaldías. Eso lo determina el Código de la Democracia. Sin duda, el desafío es inmenso frente a las necesidades institucionales y el duro trabajo que implica organizar elecciones. No obstante, se han dado pasos cruciales como el diagnóstico del sistema informático que mencioné y estamos trabajando con la asistencia de la OEA. También es fundamental la capacitación y profesionalismo de los funcionarios electorales, para cuyo objetivo ya hemos suscrito convenios con la Universidad UNIR y la Universidad Andina Simón Bolívar, en donde varios funcionarios ya se encuentran cursando carreras de posgrado en materia de comunicación política, gobernanza, procesos electorales y administración pública. Si queremos un rendimiento eficiente de los técnicos y de los funcionarios, no podemos dejar de pensar que necesitan profesionalizarse y capacitarse permanentemente. Es fundamental también la búsqueda de consensos técnicos con el Ejecutivo en torno a los aspectos presupuestarios para la oportuna, eficiente y adecuada organización de los comicios. Quedan muchas lecciones aprendidas que cuando hay voluntad política o no lo hay, pueden traer resultados positivos o pueden afectar al desarrollo de las elecciones. Bajo estas circunstancias, estimados asambleístas, reitero mi llamado a las organizaciones políticas, a la sociedad civil, a la cooperación internacional, al Ejecutivo y a esta Asamblea Nacional y a todas las funciones del Estado a continuar trabajando de la mano del CNE para garantizar una línea de gestión de largo aliento sustentada en el diálogo, la asistencia técnica, el control político y la observación electoral. Decirle al país que aún queda mucho por hacer. Sin embargo, hoy hay sólidos cimientos para dar continuidad a una tarea apasionante y de compromiso permanente como es el fortalecimiento del sistema electoral y de la democracia. Aprovecho este espacio, estimados asambleístas, señora presidenta, para hacer un llamado a la Asamblea Nacional a sumarse al CNE para vigilar el cumplimiento de la reforma legal relacionada con el encabezamiento de listas de mujeres, que son hechos que nos comprometen y nos invitan a trabajar en conjunto, pues se trata de garantizar los derechos e igualdad de participación para todos. Por ejemplo, permítanme, estimados asambleístas, referirme expresamente, principalmente a esto. Por ejemplo, de las 23 prefecturas que se van a elegir
en aplicación al 30% que determina el Código de la Democracia, una organización política que tenga que presentar en estas provincias las candidaturas a prefecturas, en 7 de ellas tendrán que presentar a candidatas mujeres. Y así, en otro momento, ojalá podamos conversar de cómo se aplicará la ley en torno a estos avances de participación política de mujeres. Y esto deberá ocurrir y replicarse también en las listas pluripersonales como concejales urbanos, rurales y juntas parroquiales. Será un desafío para las organizaciones políticas y para el Consejo Nacional Electoral, ahora sí, ver el rostro de las mujeres, la voluntad de la mujer participando como primeras en la lista según manda el Código de la Democracia. Finalmente, quiero decir que ser autoridad electoral es asumir un compromiso colectivo con la ciudadanía, una ciudadanía en donde están nuestros hijos, nuestros padres, nuestras madres y amigos. Ellos siempre están observándonos y apoyándonos, y les aseguro que independientemente del lugar en el que estemos o donde el Ecuador requiera de nuestros esfuerzos, cumpliremos con profesionalismo y amor a la patria. Pues a la luz de los resultados expuestos, me permito expresar con absoluta humildad que hemos aportado con tenacidad, con capacidad y con mucho corazón a este importante capítulo de la historia democrática del país. Estamos aquí para rendir cuentas al país. Hoy, una vez más, lo hemos hecho como Consejo Nacional Electoral. A ustedes, señores asambleístas, señoras asambleístas, señora presidenta, estaremos prestos para rendir cuenta al país y a la Asamblea Nacional cuantas veces sean necesarias. En esta ocasión cumplimos con la ley, con la Constitución, y gracias por la oportunidad y el tiempo que le han dedicado para escuchar nuestro informe del año 2021. Muy buenos días, muchísimas gracias. Culmina así la intervención de Diana Tamain.